¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente significa amar a Dios con todo tu corazón, alma y fuerza? No solo decir que lo amas, sino demostrarlo en cada decisión que piensas y actúas en tu vida. Amar a Dios sobre todas las cosas. No es solo un mandamiento, es el llamado más profundo y transformador que jamás recibimos. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Leemos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y todas tus fuerzas. Pero ¿cómo podemos vivir esta verdad en un mundo lleno de presiones y distracciones, prioridades en conflicto? La respuesta es no. No solo en lo que hacemos, sino lo que hacemos. Tal vez dejemos que Dios lo haga en nosotros. ¿Alguna vez has sentido el peso de tratar de equilibrar tu fe con las demandas de hoy? Tal vez en algún momento se ha cuestionado si realmente está poniendo a Dios en el centro de tu vida. En este viaje de amor, a Dios es adoración, pero profunda. La recompensa es donde descubrimos el propósito de la paz y la verdadera alegría de vivir. Piensa por un momento, ¿cuáles son las cosas que más ocupan tu mente y tu corazón? Escribe en los comentarios. Señor, enséñame a amarte sobre todas las cosas. Estas simples acciones simbolizan tu deseo de abrir tu corazón al amor de Dios y permitir que se convierta en el centro de tu vida. Si no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte y activar las notificaciones, porque tenemos mucho que compartir de cómo crecer en esto. El amor lo transforma todo. Empecemos. Número 1. Las decisiones difíciles. ¿Te has parado a pensar en cómo nuestras decisiones moldean nuestras vidas? No hablo de las decisiones obvias como qué comer o qué vestir, sino de las que desafían las cosas más cercanas a nuestro corazón. Las decisiones que ponen todo en duda. Quiénes somos y confiar en Dios por encima de todo es definitivamente la más grande de estas. Y como todas las grandes decisiones, las decisiones no son gratuitas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar este precio? Abraham fue llamado a hacer una elección que parece imposible a nuestros ojos. Imaginemos a un hombre que había esperado por años por el hijo prometido, un hijo nacido a la mitad de la promesa de Dios, y luego de repente hubo una orden de tomar al niño y montarlo y ofrecerlo como sacrificio. Registrado en Génesis, capítulo 22, versículo 2. Dios dijo: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria, y ofrece allí sacrificio como una masacre en esas montañas. Voy a señalar que parece cruel, ¿verdad? Pero aquí está la profundidad del asunto que Dios no quería a Isaac. El corazón de Abraham quería saber si amar más el regalo, que al dador esto nos hace reflexionar sobre todo lo que apreciamos en la vida, es amar más las bendiciones de Dios que a Dios mismo. Dios hará que nuestro trabajo, nuestra familia, sueños o incluso la comodidad que hemos conquistado nos quite el lugar que le pertenece en nosotros. El corazón de Abraham no dudó, obedeció. Isaac tomó leña, fuego y un corazón lleno de fe. Pero también de dolor. Quizás ninguno de nosotros pueda entenderlo. Él no sabía lo que Dios haría, pero sabía quién era Dios. Amar sobre todas las cosas. Confiar en Él cuando todo parezca sin sentido. Elegir a Dios, aunque eso signifique renunciar a algo que amamos. Piensa profundamente en lo que debió sentir Abraham al subir la montaña. Cada paso era un peso, cada movimiento una renovada decisión de seguir. Y en el momento más importante, cuando se levantó el carpintero, cortó a su hijo. Vino la voz del Señor: no toques al muchacho, ahora sé que temes al Señor, porque no me has rechazado a tu hijo. Solo Génesis. Capítulo 22, versículo 12. Esta historia es más que una historia antigua, es un reflejo de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a decisiones que ponen a prueba nuestra lealtad a Dios? Quizás no un mandato directo como el de Abraham, pero nos enfrentamos a elecciones todos los días que sacrifican nuestra integridad. Progresar en tu carrera prioriza el confortar, en vez de ayudar a alguien necesitado o incluso dejar nuestra fe en segundo plano para agradar a los demás. Las personas escoger amar a Dios más que a nada requiere valentía. Es una decisión que implica entregar nuestros miedos, nuestras inseguridades y hasta lo que consideramos más preciado. Muchas veces lo que Dios nos pide no es que sea un sacrificio físico, sino nacer en nuestro interior
Él quiere que pongamos nuestros deseos, nuestros planes, y hasta yo relación en el altar, y digamos, Señor es tuyo. Creo que es interesante, el mismo Dios que le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac es el mismo Dios que siglos después entregó a su propio Hijo nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 32, leemos que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, porque no le daría lo mismo a él y todo libertad. Amor de para nosotros, Dios es el ejemplo más puro de un amor que pone a los demás. Primero, donde no solo nos pide todo, sino que nos muestra cómo hacerlo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Las cosas no son fáciles, pero es un transformador, es una decisión que nos liberemos de las ataduras de este mundo y nos conectemos a algo mucho más grande de lo que podemos imaginar cada vez que elegimos obedecer, confiar, eos. Dios es el primer lugar, nuestro taburete. Carter está echado y experimentamos una paz más allá del entendimiento. Texeda, hoy te enfrentas a escalar tu propia montaña. Quizás Dios te esté pidiendo que confíes en Él, en un área difícil, tal vez una relación de ensueño o incluso resentimiento por haber ocultado algo. Recuerda que Dios no está pidiendo esto para castigarte, sino para liberarte. Él quiere darte, ves que cuando ponemos todo en sus manos, Él nos cuida de maneras que nunca podríamos imaginar. El amor a Dios no es solo una emoción o un sentimiento hermoso, es una elección diaria. Es una decisión de seguir la confianza. Y seguirlo incluso, si eso significa renunciar a algo que apreciamos como Abraham, descubrimos que Dios siempre tiene un plan más grande que siempre provee. Después de todo, cuando Abraham levantó los ojos para ver el carnero atrapado en el arbusto por sus cuernos, el sacrificio que Dios proveyó, y esto nos recuerda que cuando elegimos a Dios nunca perdemos. Al contrario, ganamos más de lo que podemos imaginar. Número 2. El precio de la prioridad. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que realmente significa? Pon algo como prioridad en tu vida, no hablamos de un concepto abstracto o algo que se ve bonito, si lo dices, sino la realidad de escoger lo que toma protagonismo en tu corazón y decisiones. El amor sobre todas las cosas. Dios exige que sea nuestra máxima prioridad, por encima de nuestros sueños, planes, bienes, e incluso los que más amamos, es un valioso. Y muchas veces la historia del joven rico, muy costosa, registrada en Mateo, capítulo 19. Los versículos 16 al 22 nos confrontan directamente con esta verdad. Un hombre se acerca a Jesús y le pregunta, ¿quién es el amo? Haré el bien para tener vida eterna. Jesús reconoce su intención. Corazón le responde que debe guardar los mandamientos. El joven rápidamente declara que ya lo ha hecho y con confianza pregunta, ¿qué me falta todavía? Jesús, con amor y compasión, le pone delante el precio de la verdadera prioridad. Quieres ser perfecto. Vende lo que es bueno y da el dinero a los pobres. Tendrás un tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. La respuesta del joven rico fue un pesado silencio. Se alejó tristemente porque tenía muchas posesiones. Por eso la Biblia no nos da muchos detalles sobre lo que estaba pensando en ese momento. Pero podemos imaginar el conflicto interno que enfrentó. Él amaba a Dios, pero amaba también sus posesiones. Y en ese momento, el amor a las posesiones materiales era muy importante. Habla más alto lo que pudo haber sucedido, un encuentro transformador con Jesús. Ha hecho de esto una oportunidad perdida. La historia nos reta a hacernos una pregunta honesta. ¿Qué ha tomado el primer lugar en nuestras vidas? Es fácil decir que Dios es nuestra prioridad, pero cuando ponemos esto a prueba, será nuestra práctica la que coincida con las palabras y. Muchos de nosotros vivimos llenos de buenas intenciones, pero nuestros corazones están divididos entre el amor a Dios y el apego a las cosas de este mundo que no importan, es poseer bienes o disfrutarlos, las bendiciones que Dios nos da. Pero al permitir que estas cosas se conviertan en nuestro tesoro, Jesús fue directo al punto cuando dijo en Mateo, capítulo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro estará también vuestro corazón. Esta declaración es una invitación y a la vez una advertencia. Si nuestro corazón en nuestros bienes, nuestro trabajo o incluso en nuestras relaciones ponemos estos tesoros por encima de Dios, pero cuando decidimos priorizar a Dios,
estamos poniendo nuestros corazones en el único lugar donde Él estará seguro en el cielo. Amar a Dios sobre todas las cosas significa confiar en que Él es suficiente. A menudo esto implica dejar ir lo que tememos, perder. Algunos pueden ser renunciar al control sobre nuestras propias vidas y dejar que Dios guíe a otros. Puede ser renunciar a un pecado que se ha convertido en un consuelo destructivo. Y para muchos puede significar dejar ir algo que no es malo en sí mismo. De todos modos, pero, ocupa el lugar que debería estar, es de Dios. Es interesante darnos cuenta que Jesús no llamó al joven rico a vivir en pobreza. Lo llamó a vivir en libertad. Lo que Jesús le dio fue algo infinitamente mayor de lo que el joven podía imaginar, un tesoro en el cielo y una relación directa con el Hijo de Dios. Sin embargo, el joven no podía ver más allá del precio que debía pagar. Así también nos pasa a nosotros cuando Dios nos llama a priorizarlo. Sentimos que nos falta algo valioso. Parece que el costo es demasiado, pero lo que nos da el intercambio no tiene precio en Marcos, capítulo 8, versículo 36. Entonces Jesús nos recuerda que es rentable para un hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Esa es la esencia del llamado de Dios a intercambiar lo temporal por lo eterno, lo temporal por lo eterno. Diariamente es la decisión de pasar tiempo con Él en oración y leyendo la Biblia, aun cuando el hábito sea la carrera, es decidir ser honesto al hacer las cosas. Aun cuando parezca deshonesto, parece más beneficioso poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Aun cuando signifique renunciar a algo que nos gusta, poner a Dios como prioridad, no es un acto único, sino una decisión continua. Cada día trae nuevos retos y nuevas oportunidades para reafirmar. La elección es por la que Jesús nos llama a tomar nuestra cruz cada día. Lucas capítulo 9, versículo 23. No es fácil, pero es posible y sobre todo es gratificante mirar atrás a la historia. Desde el joven rico podemos aprender lo que no debemos hacer, pero también podemos aprender algo precioso. Jesús no nos pide nada, Él está dispuesto a ayudarnos a obedecer. Él no quiere que caminemos solos por este camino. Él nos ofrece tu presencia, tu fuerza y tu gracia para que podamos ponerlo primero en todo. Amar a Dios sobre todas las cosas es el llamado más difícil y a la vez el más grande. El liberador al que podemos servir es una elección que nos reta a renunciar a lo que creemos necesario para aceptar lo que es verdaderamente importante. Y al final no hay precio que se pueda comparar a la alegría de vivir plenamente para aquel que nos sirve, que nos ama y nos da todo, incluyendo el número de nuestras propias vidas. El silencio que prueba tu fe. ¿Cuántas veces te has sentido que Dios ha estado en silencio? El silencio parece hacer eco dentro de ti. Las oraciones como si sus palabras chocaran contra una pared invisible y volvieran a ti. Es un momento que puede ser aterrador, frustrante y hasta desolador. Sin embargo, en este amor Dios está puesto por encima de todas las cosas, probado más cuando no tenemos las respuestas. Cuando todo parece oscuro, aún podemos confiar en Él. La historia de Job es uno de los mayores ejemplos de fe entre el silencio de Dios. Job era el hombre justo, plenitud con Dios y todo en su vida. Parece ser próspero. Pero de repente perdió todas sus posesiones, sus hijos, su salud. Todo lo que sabía que estaba seguro fue arrebatado de sus manos. Y lo que es aún más impresionante en todo este proceso, Dios permaneció en el silencio, en el libro de Job. Capítulo 13, versículo 15. Encontramos una de las creencias más profundas en toda la Biblia. Todavía deja que me mate, en esperaré a Job. No entiendo por qué está sufriendo. No ha habido ninguna explicación, ningún consuelo inmediatamente. Pero hay algo que sostiene tu alma, tu fe en Dios. Este es el tipo de amor que trasciende las circunstancias. No depende de bendiciones tangibles, sino se basa en la certeza de quién es Dios, aun cuando todo alrededor parece desmoronarse. Amar a Dios sobre todas las cosas significa confiar en tu carácter aun cuando no entendamos tus caminos. En Isaías, capítulo 55, versículo 8. Dios nos recuerda porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tú eres mis caminos, dice el Señor.
Este verso es una invitación a dejar ir nuestra necesidad de control y entendimiento, abrazar el misterio del amor y soberanía de Dios. Tal vez estás experimentando un momento de silencio. Ahora mismo, tal vez has estado orando fervientemente para que algo sea sanado, una enfermedad, la recuperación de una relación o un trabajo abierto, y aún no has recibido esa respuesta. Espero que empezar a hacer la pregunta sea fácil. ¿Dios me escucha? Él lo hizo. ¿Tiene importancia? ¿Hice algo mal? Pensar es natural, pero el silencio de Dios no significa su ausencia. Muchas veces en este silencio, Él está trabajando más profundamente en nuestras vidas. Uno de los momentos simbólicos más importantes del silencio de Dios sucedió en la cruz. Cuando Jesús colgaba cargando la carga de los pecados del mundo, Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, versículo 46. El clamor de Jesús hace eco del sentimiento que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Pero aún en medio de ese silencio, Jesús confió en el plan de su Padre, entregó su espíritu con la certeza que la victoria vendría del silencio de Dios. No es señal de que Él se ha dado por vencido, al contrario. Podría ser señal de que Él te está preparando para algo mayor. En el espacio de espera, Él moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos enseña cómo amarlo por quien es y no solo por lo que hace. El silencio es a menudo una invitación a profundizar nuestra intimidad con Él, a buscar su presencia de alguna manera que sea aún más sentida. Piense en la semilla que se planta en la tierra, antes de que brote y dé fruto. Hay un momento en que no sucede nada más que la realidad, debajo de la tierra, que nadie puede ver andar llorando. Si al fin y al cabo así nos pasa también a nosotros. Occidente. Dios es tierra fértil para mí, echar raíces. Profesor, amar a Dios en medio de la acción. Seguir orando es un acto de valentía, aun cuando no se vea respuesta. Permanecer obediente aun cuando no entendamos por qué. La verdadera alabanza cuando el corazón está pesado. Es decir, como Job: lo esperaré aun cuando las circunstancias griten lo contrario. En el Salmo 46, versículo 10, encontramos una fuerte invitación a estar tranquilos y saber que yo soy Dios. Este es el llamado. Descansa en el amor de Dios cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Es en el silencio que aprendemos a escuchar la voz. La sutileza de Dios muchas veces es amortiguada por el ruido de nuestras propias preocupaciones y angustias. Son quizás el mayor desafío del silencio. Dios está dentro de nosotros. Recuerda que nuestra relación con Él no es una transacción. Amamos a Dios porque nos da lo que pedimos, sino porque es digno de todo amor, sin importar las circunstancias. Un amor que reconoce que Dios es bueno, aun cuando la vida no está mirando. La historia de Job, podemos ver que el silencio de Dios no es el final. Él restaura la vida de Job, dándole el doble de lo que perdió. Pero más importante que las bendiciones materiales, Job ganó de esta experiencia con una fe inquebrantable y una comprensión más profunda de quién es Dios. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Él declara: mis oídos han oído de ti, pero ahora eres mío, los ojos que te ven. El silencio de Dios es una invitación a crecer, es un llamado a profundizar nuestra fe. Aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas, aun cuando no tengamos todas las respuestas, y al pasar por esta prueba, descubrimos que el silencio de Dios no está vacío, sino lleno de propósito y amor. El número 4 va más allá de las apariencias. ¿Cuántas veces te has sentido tentado a impresionar a alguien? La apariencia perfecta en los tiempos que vivimos. Es casi natural tratar de presumir al mundo lo mejor de nosotros, aunque por dentro todo sea confuso, desordenado y hasta roto. Pero cuando hablamos de amar a Dios sobre todas las cosas, a Él no le importa que mostremos a los demás. Él mira más allá de las apariencias y busca lo que está en lo más profundo de nuestro corazón. Esto nos reta a reflexionar. ¿Cómo le presentamos a Dios que Jesús afrontó este problema de frente? Cuando se enfrentó al grupo de fariseos, la figura religiosa más respetada de la época para todos, eran el epítome de la espiritualidad y la santidad. Sus oraciones se extendían. Su ayuno era muy estricto y sus gestos caritativos eran mostrados públicamente. Sin embargo, Jesús no estaba impresionado con estas apariciones. En Mateo capítulo 15, versículo 8, dijo: estas personas
me honran con los labios, pero tu corazón está lejos de mí. Las palabras siguen siendo relevantes hoy en día. Como en ese momento, a veces podemos caer en la trampa de convertir nuestra fe en un programa. Hacemos algo para ser considerado bueno, correcto o espiritual. Podemos ir a la iglesia a cantar himnos, incluso participar en ministerios. Pero si nuestros corazones no están verdaderamente vueltos hacia Dios, todo es vacío. Amar a Dios más que cualquier cosa significa más que realizar rituales o parecer santo. Es una verdadera entrega que comienza en el corazón. Piensa en una copa por fuera. Puede parecer limpia y brillante, pero si por dentro está sucia, entonces nadie beberá de ella. Esta es exactamente la metáfora que Jesús usó en Mateo, capítulo 23, versículo 25. Ay de vosotros, maestros de la ley, y los fariseos, los hipócritas, limpian el exterior de la taza y el platillo, pero por dentro están llenos de avaricia y egoísmo. Esta es una imagen poderosa que nos hace detenernos y preguntar, ¿qué hay dentro de mi taza? ¿Es mi devoción a Dios verdadera o solo superficial? Amar a Dios más allá de las apariencias, necesitamos ser honestos con Él y con nosotros mismos. Dios no espera que seamos perfectos sino auténticos. A Él no le impresionan las palabras bonitas ni los grandes gestos. Si nuestro corazón está lejos, quiere que nos acerquemos a Él con honestidad, llevando nuestros defectos, nuestros miedos y nuestros pecados. Creyendo que Él puede hacernos un claro ejemplo de esto, se encuentra en la historia del publicano y el fariseo, según lo dicho por Jesús en Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 14. El fariseo estaba lleno de orgullo, oraba gracias por no ser como los demás hombres, mientras que el publicano, al darse cuenta de su condición de pecador, se golpeaba el pecho y decía, Dios ten piedad de mí, pecador. Jesús dijo, eras tú. No el fariseo fuera ISS. Demostró que Dios no busca una fachada de justicia, un mito y el amor quebrantado de Dios sobre todas las cosas. También significa no buscar complacer a los demás, pero es fácil perderse en el deseo de ser aceptado o admirado por la gente. Pero al final lo que importa es lo que Dios piensa de nosotros. En Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pablo hace una declaración contundente al ¿busco la aprobación de los hombres? ¿O Dios si aún trato de agradar a los hombres? No seré siervo de Cristo. Este verdadero amor en nosotros libera, cuando ponemos a Dios en primero, que todo ya no necesitamos vivir más, para impresionar a los demás o para mantener la apariencia perfecta que tenemos. Puede ser realmente vulnerable y eso nos acerca a Él. Entonces está escrito en el Salmo, capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios que agradan a Dios son un espíritu quebrantado, un corazón, oh Dios, quebrantado y contrito. Despreciarás. Puedes sentirse cansado de intentar ser alguien que no es, o de mantener una fachada que no refleja quién siente realmente por dentro. La buena noticia es que Dios te ama exactamente como estás, y Él quiere ayudarte a crecer y cambiar, empezando por ti su corazón. No espera que seas perfecto, pero debes ser sincero. El camino de amar a Dios va más allá de las apariencias. Empieza con la decisión de dejar de tratar de impresionarlo con lo que hacemos y empezar a buscarlo por lo que es. No se trata de desempeño, sino de una relación cuando amamos a Dios de esta manera. Entonces nuestro exterior refleja naturalmente lo que hay dentro de nosotros, porque somos transformados de adentro hacia afuera. La pregunta que deberíamos hacernos no es qué piensa la gente de mí o cómo me veo ante los ojos del mundo. La verdadera pregunta es, ¿mi corazón pertenece a Dios? Cuando la respuesta es sí, hemos descubierto la libertad y la alegría viviendo un amor verdadero que no depende de las apariencias externas, sino de una conexión profunda con el Creador, viendo más allá de todo la cantidad de años que da la vida detrás de la simplicidad. ¿Alguna vez has notado que constantemente estamos presionados para hacer más, conquistar más y mantenernos tan ocupados que apenas tenemos tiempo para respirando el ajetreo de la vida moderna? Nos hacen creer que para demostrar amor a Dios necesitamos hacer grandes cosas que vienen de enormes sacrificios o desaparecer en actividades sin fin. Pero, ¿realmente nos llama Dios a esta prisa?
Y si el mayor acto de amor a Dios es simplemente estar con Él, en silencio, con el corazón abierto. La historia de Marta y María en Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, nos invita a reflexionar que Jesús llegó a la casa de las dos hermanas. Y Marta inmediatamente comenzó a preocuparse por servirle. Estaba ocupada preparando todo, cuidando cada detalle mientras María solo estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando. La frustrada Marta se quejó con Jesús pidiéndole que enviara a María para ayudarla, pero la respuesta de Jesús fue sorprendente. Marta, estás preocupada y sin embargo aún inquieta por muchas cosas. Solo una María ha elegido la mejor parte, y no te será quitada. Este episodio nos enseña que amar a Dios, sobre todo, no es una cuestión hacer mucho. Pero estar presente, Marta, no hizo nada malo. Quería servir al Señor Jesús. Tu error es permitir que la preocupación y la agitación te roben la oportunidad de estar con nosotros. Muchas veces nos encontramos en el mismo lugar. Estamos tan ocupados con las responsabilidades de la vida, con nuestras metas y con la presión de hacer más y más. Señor, olvidamos lo real, nuestra comunión con Él. Escogió los problemas, la mejor parte, porque entendió que antes que nada, amar al Señor significa estar a sus pies. No se trata de grandes gestos o logros, pero de un corazón dispuesto a escuchar, a aprender y estar allí y hacerlo. María nos da un ejemplo práctico de cómo vivir un verdadero y sencillo amor a Dios. Oh, ¿cuántas veces hemos complicado las cosas? Deberían ser tan sencillas. Pensamos que para agradar a Dios tenemos que unirnos a toda la iglesia, para seguir un horario estricto de devociones, o realizar grandes obras, aunque todas estas sean valiosas. Si no nos conectamos verdaderamente con Dios, nuestros esfuerzos serán en vano. En Mateo, capítulo 11, versículo 28. Jesús invita a todos los que están cansados y agobiados, yo te haré descansar. Este es el corazón de Dios para nosotros. Él no quiere que vivas sobrecargado, pero podemos encontrar descanso y propósito en tu presencia. Ama a Dios sobre todas las cosas. Todo requiere que prioricemos estar con Él, incluso en las cosas más simples. Tal vez eso signifique detenerse unos minutos en medio de un día ajetreado, para gracias. Tal vez significa apagar tu celular y leer un pasaje de la Biblia con calma, o tal vez solo un momento de oración en silencio, mientras respiras profundo. Dios no está en el buscando el programa que busca de un corazón sincero. Jesús nos da muchas veces ejemplos de cómo vivir una vida sencilla y conectarnos con el Padre, a pesar de estar siempre rodeados de multitudes y las exigencias que enfatiza retirarse a lugares solitarios y orar. Lucas capítulo 5, versículo 16. Estas cosas simples y los momentos solitarios no son, es una interrupción en su misión, son la esencia de tu relación con tu Padre. Esto nos demuestra que la sencillez no es menos importante. Al contrario, es en la sencillez que encontramos profundidad. Tal vez te sientes como Marta, abrumada por tanto, tratando de equilibrar responsabilidades, trabajo, familia, iglesia y muchas otras cosas. No es fácil bajar el ritmo en un mundo que glorifica la productividad y la eficiencia. Pero el llamado de Dios, no queremos una vida apresurada y acepta vivir cerca de Él. En Juan, capítulo 15, versículo 5. Jesús nos recuerda que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si alguno permanece en mí y yo en él, éste dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros, mayor productividad viene de estar conectados a Él. La vida detrás, simplemente una vida de dependencia y confianza. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, descubrimos que no tenemos que demostrarle nada. No amarnos por lo que hacemos, sino por lo que somos tus hijos. Esto me libera para vivir auténticamente, sin la presión de tratar de impresionarlo a Él o a los demás. Es un amor demostrado, en pequeños gestos, una alabanza cantada con el corazón. Uno de los malos en tramas o acciones sinceras, no si de nuestra habitación. María me mostró que la mejor parte no está en las grandes cosas logradas, sino simplemente estar con Jesús. Esta es la invitación que Dios nos da cada día a dejar de respirar y recordar que Él es el centro de nuestras vidas. Cuando elegimos la vida tras la sencillez,
descubrimos que el amor a Dios no es algo complicado ni lejano, son los momentos más comunes en el silencio de un corazón. Elige a los pies del maestro número 6, los dioses invisibles. ¿Te has parado a pensar cómo muchas veces construimos palabras a nuestras vidas sin darnos cuenta? No hablo de estatuas ni imágenes, sino de cosas que ocupan el lugar que deberían tener reservado para Dios en nuestros corazones. Amar a Dios sobre todas las cosas no significa adorarlo. Es solo rechazar a todos los demás dioses que son invisibles, compitiendo por nuestra devoción. Y créanme que están en todas partes. Parte del libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Dios nos dio un mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, para el pueblo de Israel. Esto significaba rechazar los ídolos de las naciones circundantes. Pero para nosotros los ídolos modernos son más sutiles, están escondidos en esas cosas. Muchas veces buenos en sí mismos, pero que cuando se colocan por encima de Dios, se vuelven peligrosos. Dinero, trabajo, éxito, apariencia, arte, relaciones. Todos estos pueden convertirse en dioses invisibles en nuestras vidas. Un buen ejemplo de esto está en la historia de Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, relatada en Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor Don Nosor erigió una estatua de oro y mandó que todos la adoraran, bajo pena de ser arrojados a un horno de fuego. Sin embargo, los jóvenes se negaron a inclinarse. Daniel capítulo 3, versículo 18. Declaran: si somos arrojados al horno de fuego en el fuego del Señor, al que servimos, podemos ser liberados. Pero si no somos libres, sabemos, oh Rey, que no serviremos a sus dioses, y no adoraremos la imagen de oro que ordenaste erigir la historia. Nos reta a reflexionar sobre cuántas veces nos hemos inclinado ante estatuas modernas. Puede que no sea una estatua física, pero ¿cuántas veces sacrificamos el valor de mi tiempo y hasta nuestra fe en nombre de algo que consideramos indispensable? A veces estos dioses no están afuera sino dentro: nuestro orgullo, nuestro deseo de controlar o incluso nuestra necesidad de aprobación. Amar a Dios por sobre todas estas cosas nos exige identificar estos dioses que son invisibles y los ponemos en el lugar que les corresponde. Esto no significa renunciar a todo lo que tenemos o nos gusta, sino entender que nada puede apoderarse de nosotros, el trono de nuestro corazón. Está mucho más allá de Dios en Mateo, capítulo, versículo 24. Jesús nos dice: advertencia, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y el dinero es asunto de dioses invisibles. Prometen mucho pero entregan poco el dinero. Puede dar consuelo pero nunca traerá paz. El éxito puede traer reconocimiento, pero no regresará. Es decir, las relaciones pueden traer alegría, pero nunca llenarán el vacío que solo Dios puede llenar cuando ponemos estas cosas en lugar de Dios. Terminamos atrapados en un ciclo de insatisfacción y ansiedad, siempre buscando algo más. Pero ¿cómo podemos identificar a estos dioses invisibles? Es una buena pregunta o cosa que hacer que ocupa la mayor parte de mi tiempo pensando, y mi tiempo que me hace sentir seguro o realizado. Si la respuesta a estas preguntas no es Dios, tal vez Dios es tiempo de reevaluar nuestras prioridades en Colosenses. Capítulo 3, versículo 2. Se nos instruye a mantener nuestras mentes en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Daniel y sus amigos nos muestran que es posible resistir a los dioses de este mundo, pero se necesita coraje y fe cuando son arrojados al horno. No solo Dios está con ellos protegiéndolos del fuego. Esto nos recuerda que cuando elegimos poner a Dios primero, Él realmente nos apoya en nuestros momentos más difíciles. Ama a Dios. Sobre todas las cosas también significa creer que Él es suficiente. Necesitamos correr tras otros dioses para llenar lo que creemos que falta. En Filipenses capítulo 4, versículo 19. Pablo nos asegura que Dios suplirá todas sus necesidades conforme a su gloria riquezas en Cristo Jesús. Este es el corazón de Dios para nosotros. Él quiere ser nuestra fuente de seguridad, paz y alegría. Tal vez estás luchando contra un Dios invisible en tu vida. En este momento podría ser un hábito, ambición o incluso
Incluso algo que amas profundamente, renunciar a ello puede parecer imposible. Pero recuerda que Dios nunca te pide que renuncies a algo sin ofrecerte algo mucho mayor a cambio. Él es el único que puede llenar el vacío en nuestros corazones y darnos la verdadera libertad. Cuando ponemos a Dios primero, no solo lo honramos, sino que también experimentamos la plenitud de su presencia. Eres una elección diaria, una decisión de confiar en Él y rechazar todo lo que intenta apoderarse de ti. ¿Dónde y cuándo hacemos eso? Descubrimos que no necesitamos nada más su número. 7 es la prueba de separación. ¿Alguna vez has sentido que te aferrabas a algo? Con tal poder que ya no puedo abrir mi mano para recibir algo nuevo. Dios amoroso sobre todas las cosas te invita a soltar y desapegarte de todo aquello que nos detiene. Pero el desapego no es solo soltar cosas materiales. Es una prueba profunda de dónde está nuestro corazón y lo que creemos. De hecho, Jesús nos dio un ejemplo más fuerte de separación en la vida misma. En Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11, vemos que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por 40 días y noches. Jesús ayunó de todo lo que pudiera distraerlo de su misión. Allí en medio del desierto enfrentó tentaciones. Las personas probaron su dependencia total de Dios. La primera tentación fue convertir la piedra en pan. Una ofrenda para saciarte tiene hambre, pero la respuesta de Jesús es clara. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jesús. Mateo, capítulo 4. Versículo. Lo que aprendemos aquí es que el desapego, además de renunciar a las cosas materiales, se trata de poner nuestra confianza en Dios como nuestra única fuente, sabiendo que Él es suficiente, incluso cuando todo lo demás falla y nos falta. Pero seamos honestos, no lo dejemos ir. Y hay momentos en que sentimos que hemos perdido algo importante que nos define o nos da seguridad, y precisamente por eso la separación se convierte en una prueba tan poderosa de amor y fe. Abraham enfrentó esta prueba cuando Dios le pidió que debía sacrificar a su hijo amado, Isaac, el hijo de la promesa. Imaginemos el conflicto interno de Abraham mientras subía al monte Moria con Isaac a su lado, trayendo leña para el sacrificio. La obediencia de Abraham no fue un asunto de indiferencia o apatía, fue un acto de absoluta confianza en Dios. Él sabía que si Dios prometió tener un hijo a través de Isaac, él también será fiel en cumplir su promesa, incluso si esto significa resucitar al niño en Hebreos, capítulo 11, versículo 19. Leemos a Abraham razonando que Dios puede resucitar a los muertos, y simbólicamente tomó a Isaac de entre los muertos. Como Abraham estamos llamados a poner todo lo que tenemos y somos. Ir al altar de Dios puede ser un sueño, una relación, un hábito, o incluso un miedo a perder algo que consideramos esencial. Amar a Dios sobre todas las cosas significa confiar en que cuando le entregamos todo, no estamos realmente perdiendo, sino permitiéndole trabajar en nuestras vidas de maneras que nunca podríamos imaginar. La separación también es una invitación a depender más de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 19. Jesús nos enseña a no acumular para nosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, y donde ladrones minan y hurtan, sino acumular para nuestros tesoros en el cielo. Esto no significa que no debemos tener bienes, ni disfrutar de las cosas buenas que Dios nos da, pero no podemos dejar que estas cosas definan nuestra identidad o nos la roben. El lugar de Dios en nuestras vidas. Piensa en una jarra llena de piedras. Si queremos llenarla de agua, primero necesitamos quitar las piedras, como si éstas también fueran nuestras. El corazón muchas veces está lleno en cuanto a ambición y apego. No hay espacio para lo que Dios quiere derramar en nosotros. El desapego es el acto de hacer estas cosas piedras para soltar lo que nos detiene, para que podamos estar llenos de paz, y la presencia de Dios podría ser que te estés aferrando a algo que Dios te está pidiendo que sueltes. Podría ser el miedo a perder el control, la necesidad de complacer a todos o incluso algo que amas profundamente dejar ir. No significa que te estés rindiendo o renunciando, pero confiar en que Dios se encargará de esto mejor de lo que tú podrías. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos instruye a confiar en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconoce al Señor en todos sus caminos y Él enderezará los tuyos. Veredas probar el verdadero desapego es un regalo. La oportunidad de experimentar la libertad que viene de confiar en Dios completamente al poner nuestras preocupaciones, nuestros planes y nuestros apegos en sus manos. Descubrimos que Él es capaz de proveer todas nuestras necesidades, y más que nos damos cuenta de que nuestro valor e identidad no está en lo que tenemos o en lo que hacemos, sino en quienes somos. Los ojos de Abraham no se perdieron en Isaac. Al final, Dios proveyó un carnero para el sacrificio, demostrando que era fiel al cuidar de los que confiaban en Él. Y lo mismo nos pasa cuando soltamos aquello a lo que nos aferramos con tanta fuerza que creamos espacio para que Dios nos bendiga de maneras que nunca imaginamos. El amor por encima de todo. Dios es el que elige confiar en Él incluso cuando eso significa dejar ir lo que creemos que es imposible. Podemos vivir sin ese entender que en esas manos no hay pérdida, solo ganancia eterna. El número 8 es el coraje de decir no. ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones donde decir no parece imposible? La presión de complacer, el miedo al rechazo o incluso la tentación de ceder para evitar el tema posible, comprometer aquello en lo que creemos amar a Dios sobre todas las cosas. A menudo requiere algo que parece simple, pero es profundamente desafiante: el coraje de decir no a lo que alejarnos de Él, aunque nos ponga en situaciones difíciles o costosas. Algo de valor en ejemplos inspiradores. El coraje frente a la presión viene de tres jóvenes judíos, Sadrach, Mesec y Abednego. En el libro de Daniel capítulo 3, el rey Nabucodonosor construye una estatua gigante de oro y ordena a todos que la adoren al son de instrumentos musicales. Aquellos que se nieguen serán arrojados a un horno de fuego. Imagina una multitud de personas arrodilladas. La música resuena en el aire y en medio de ella hay tres. Los jóvenes se mantuvieron firmes, desafiando la orden del rey. Podrían haber sido justificados solo una vez. Realmente no lo creamos, solo finjamos o Dios sabe cómo estamos siendo obligados. Pero eligieron permanecer firmes cuando fueron enfrentados y dieron una respuesta que resuena hasta el día de hoy como un testimonio de fe y amor a Dios, sobre todo en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Se declararon a sí mismos: somos arrojados al horno de fuego, el Señor a quien servimos puede librarnos de ella, y nos librará tu mano, oh rey. Pero si Él no nos libra, sabe, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que enviaste dar. Esta respuesta es un ejemplo tan poderoso de que el amor de Dios no depende de las circunstancias. Confían en Dios sabiendo que Él puede salvarlos, pero permanecen fieles incluso ante la posibilidad de la muerte. Este coraje de decir no a lo que nos distancia de Dios es esencial para amar a Dios sobre todas las cosas. Muchas veces las presiones que enfrentamos no son dramáticos como un horno, pero pueden ser igualmente desafiantes. Pueden ser una invitación a involucrarnos en algo que sabemos que desagrada a Dios, una oportunidad de ganar más dinero a costa de nuestros valores, o incluso una tentación de priorizar algo o alguien sobre nosotros mismos. Una relación con Dios es fácil, sí. En estos momentos parece que es la salida más conveniente, pero no valientes. Es lo que realmente demuestra nuestra lealtad a Dios. Decir no es difícil porque generalmente acompañado de las consecuencias de Sadrach, Mash y Abed los negros. Fueron arrojados al horno porque se negaron, pero en el horno no estaban solos en Daniel. Capítulo 3, versículo 25. Nabucco, el Señor, se maravilló y me dijo: vi 4 hombres caminando sueltos dentro del fuego sin ningún daño, y la habitación parecía un hijo de los dioses. El Señor no solo honró su valentía, sino que también estuvo presente con ellos. En el momento más difícil, esto nos enseña que cuando tenemos el coraje de decir no, eso está mal, Dios no nos abandona. Camina con nosotros en medio de las consecuencias y usa estos momentos para demostrar tu fuerza y fidelidad. Es en esta valentía que demostramos que el amor a Dios no es solo teórico, sino práctico e inquebrantable. Pero ¿cómo desarrollar esa valentía? Todo empieza con una decisión firme de poner a Dios primero antes de que llegue la presión. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, leemos: escoge hoy a quién servirás, sino a mí y mi casa,
Serviremos a Dios cuando tengamos esta decisión clara. En el corazón se vuelve más fácil de resistir las presiones del mundo. Más allá de eso, la oración y la lectura de la palabra de Dios en nosotros fortalece, renovando nuestra mente y nos prepara para enfrentar otros desafíos. Una forma de nutrir este coraje es recordar que nuestras decisiones tienen implicaciones eternas. En Mateo capítulo 16, versículo 26, Jesús pregunta, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su propio alma, lo que puede parecer un beneficio temporal por decir sí a lo que está mal? Nunca es digno de lástima, comparado con la alegría de vivir en obediencia a Dios y certeza de la existencia en el centro de tu voluntad. Puedes estar enfrentando un momento en el que sea necesario decir no a algo que parece irresistible. Hay una oportunidad que es contraria a los principios de Dios, una relación que no lo honra, o incluso presión para seguir a la multitud en algo que sabes que está mal. Sabe que su valentía para decir no será honrada por Dios, no solo apoyará, sino también usará su fidelidad como testimonio para el impacto en la vida de los demás. Sadrach, Mesach y Abednego no solo fueron salvados del horno, sino que su valentía los alejó. El rey Nabuco dio dones para reconocer el poder de Dios en Daniel, capítulo 3, versículo 29. Él declaró que ningún otro Dios podría salvar de esta manera, cuando elegimos amar a Dios sobre todas las cosas y decir no a todo lo que nos aleje, nos convertimos en sus instrumentos para que el mundo vea quién es Él. Digamos que no, no siempre será fácil, pero es una poderosa expresión de nuestro amor y lealtad a Dios. Es un acto de fe que demuestra que confiamos en Él por encima de todo. Y como hemos visto en la historia de estos tres jóvenes, que Dios nunca olvida honrar a los que lo pusieron primero, incluso cuando se requiere coraje para enfrentar el fuego. Número 9, cuando el amor lo exige resignación. ¿Alguna vez has sentido el peso de dejar ir algo importante por un propósito mayor? La resignación no es fácil, y muchas veces el solo pensar en dejar tener algo atrás trae tensión en el corazón. Sin embargo, amar a Dios sobre todas las cosas muchas veces nos llaman a renunciar a soltar lo que consideramos valioso para asirnos de lo que es eterno. La prueba del amor, que aunque el camino sea difícil, nos acerca a Dios, profundiza y transforma a uno. Los ejemplos más destacados de renuncia por amor a Dios están en la vida de Pedro Mateo. Capítulo 4, versículos 18 al 20. Leemos acerca de Jesús llamando a Pedro y Andrés, síganme y los haré pescadores de hombres. Su respuesta fue impresionante al mismo tiempo que dejaron sus redes y lo siguieron. Pedro era el pescador y sus redes no eran solo herramientas de trabajo, eran la base de su seguridad y sustento. Dejar la red era más que solo dejar su trabajo, era renunciar a su estabilidad y a todo lo que conocía para seguir a Jesús. Este momento de dejar ir refleja algo que todos enfrentamos en algún momento de nuestro viaje de fe. Decidir dejar ir algo por un propósito superior a veces puede ser un sueño que no se hace realidad de acuerdo con la voluntad de Dios, una relación que nos mantiene apartados de Él, o incluso una práctica o hábito. Aunque por lo general no honrar a Dios, renunciar es doloroso porque nos obliga a enfrentar nuestros apegos. Las cosas son temporales, pero también es una protesta. De confianza completa en la persona llamada Jesús, aborda directamente el costo de la renuncia. En Lucas capítulo 14, versículo 33, así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee puede ser mi discípulo a primera vista. Esto puede parecer extremo, pero Jesús no lo fue. Está diciendo que necesitamos vivir sin bienes ni recursos, está diciendo que nada puede tomar su lugar en nuestros corazones. Renuncia. En este contexto, es abrir la mano de todo lo que nos detiene, amar y seguir a Dios con todo tu corazón. El abandono es un acto de amor, pero también de fe, en el libro de Marcos capítulo 10, versículos 28 al 30. Pedro le preguntó a Jesús qué recibirían a cambio de haber dejado todo para seguirlo, y Jesús nadie le respondió. Los que dejaron sus casas, hermanos y hermanas, madre, padre, hijos, o campos por mí, y el Evangelio saldrán para recibir 100 veces más en el tiempo presente. Su casa, hermanos y hermanas, madre, hijos y campos en la era futura, vida eterna.
Esto nos recuerda que cuando salimos algo para Dios, nunca perdemos. De lo contrario, seremos recompensados en formas mucho más allá de lo que podemos imaginar. Pero en realidad, ¿cómo encontramos la fuerza para dejar ir? Primero debemos darnos cuenta de que lo que Dios nos da siempre es mejor que lo que dejamos atrás. En Filipenses capítulo 3, versículo 8. Pablo declara: considero todo como pérdida en comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esta perspectiva nos ayuda a entender que dejar ir no se trata de perder, sino también de ganar algo mucha mayor intimidad con Dios. Es importante recordar que Dios nunca nos llama a renunciar a algo, sino que le demos la gracia de entender nuestro dolor, nuestro miedo e incluso nuestra vacilación. En Mateo capítulo 11, versículo 28. Jesús nos invita a venir a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Este descanso incluye la certeza de que Él se preocupa por nosotros en cada paso del camino, el viaje de renunciar. También es una forma de liberarnos. A menudo nos apegamos demasiado a las cosas que creemos necesario. Nos damos cuenta del peso que ponen sobre nosotros cuando renunciamos. Esto nos recuerda que cuando salimos algo para Dios, nunca perdemos, de lo contrario. Seremos recompensados en formas mucho más allá de lo que podemos imaginar. Pero en realidad, ¿cómo encontramos la fuerza para dejar ir? Primero debemos darnos cuenta de que lo que Dios nos da siempre es mejor que lo que dejamos atrás. En Filipenses capítulo 3, versículo 8. Pablo declara: considero todo como pérdida en comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esta perspectiva nos ayuda a entender que dejar ir no se trata de perder, sino también de ganar algo mucha mayor intimidad con Dios. Es importante recordar que Dios nunca nos llama a renunciar a algo, sino que le demos la gracia de entender nuestro dolor, nuestro miedo e incluso nuestra vacilación. En Mateo capítulo 11, versículo 28. Jesús nos invita a venir a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Este descanso incluye la certeza de que Él se preocupa por nosotros en cada paso del camino. El viaje de renunciar también es una forma de liberarnos. A menudo nos apegamos demasiado a las cosas que creemos necesario. Nos damos cuenta del peso que ponen sobre nosotros cuando renunciamos a estas cosas por amor a Dios. Experimentamos una libertad que solo Él puede dar. En Hebreos capítulo 12, versículo. Se nos anima a soltar todo lo que nos estorba y el pecado que nos rodea y correr con perseverancia la carrera que se nos sugiere renunciar. Es en esencia dejar atrás ese peso que nos impide avanzar. Tal vez Dios te está llamando hoy a renunciar a algo que es un sueño, una esclavitud material que no se alinea con su propósito, o incluso una actitud o mentalidad que te aleja de su presencia. Sea lo que sea, debes saber que Él está contigo en este proceso. No solo ve el sacrificio, sino que también te hace más fuerte para seguir adelante. Renunciar no es el final, el comienzo de algo nuevo cuando dejamos nuestra red atrás. Crea espacio para que Dios nos lleve a lugares y experiencias que nunca imaginamos. Estar un acto de amor que demuestra que confiamos en Él más que en nadie algo más. Y como Pedro, dejando nuestra red, me convertí en pescador de algo mucho más grande, el propósito eterno de Dios. Número 10. El amor rompe barreras. ¿Alguna vez te has sentido aislado por tu fe o por las decisiones espirituales que has tomado? Amar a Dios por encima de todo no siempre es fácil, especialmente cuando se trata de nosotros, lugares que son opuestos a las expectativas del mundo que nos rodea. A menudo el amor nos exige romper barreras socioculturales y a veces hasta emocionales para permanecer fieles a aquel que nos llamó. El ejemplo del amor fuerte que rompe barreras está en la vida de Esteban, el primer mártir cristiano. En Hechos capítulo 6, versículo 8. Leemos que Esteban era un hombre lleno de la gracia y poder de Dios, que hacía grandes prodigios y señales. Entre el pueblo era respetado por su sabiduría y valentía, pero su fe en Cristo rápidamente se convirtió en una amenaza para los líderes religiosos de la época. Esteban fue acusado falsamente y llevado al Sanedrín, donde en lugar de defenderse, proclamó con valentía la verdad de Dios, aun sabiendo que esto le podía costar la vida. En el discurso de Esteban, registrado en Hechos capítulo 7,
resumió la historia de Israel y confrontó a los líderes religiosos, porque la oposición a la palabra de Dios era tan poderosa que despertaron a los que oyeron, y cuando el polvo se limitó, ellos fueron la roca en medio de la persecución. Esteban demostró el tipo de amor que solo podía venir de Dios mientras era apedreado pidiéndole a Dios que no los culpara por este pecado. Hechos capítulo 7, versículo 60. Este es el amor que rompe barreras, uno que perdona, incluso cuando es rechazado, permanece firme incluso frente a la muerte. La historia de Esteban nos desafía a reflexionar sobre qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para amar a Dios, incluso cuando eso significa enfrentar barreras obvias que estos ruidos a menudo no pueden superar. No cuestiones físicas, sino emocionales o sociales, podría ser miedo a ser rechazado por amigos o familiares, debido a nuestra fe, presión para conformarnos a valores que van en contra de la palabra de Dios, o incluso la tentación de rendirnos cuando enfrentamos dificultades. Jesús nos advirtió sobre estas barreras. Juan, capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, los amaría como si fueran suyos, pero no sois del mundo. Yo los escogí sacándolos de este mundo. Este mundo los aborrece. Ama más a Dios, todo significa aceptar que a veces seremos malinterpretados o incluso hasta rechazados. Pero como Esteban estamos llamados a mantenernos firmes en la confianza de que Dios está con nosotros en todo momento. Derribamos barreras cuando elegimos amar, incluso cuando somos odiados. Mateo, capítulo 5, versículo 44. Y Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos y orar por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos. Este amor no es natural, viene de Dios, es amor que